Bueno, buenas tardes para todos. Nos encontramos una vez más aquí desde nuestro laboratorio de investigación y evaluación deportiva, Wheeler Tecnología Aplicada al Deporte. Hoy continuamos con el tema que venimos desarrollando desde hace 3 semanas a partir de una investigación que estamos haciendo en CrossFit, con deportistas de CrossFit, donde estamos caracterizando el componente neuromuscular y metabólico de estos deportistas o de esta modalidad deportiva. Hoy vamos a hablar básicamente de cómo optimizar el entrenamiento de la fuerza o la potencia concéntrica, o sea, todos los ejercicios que requieren un empuje, como el caso de la sentadilla, el clean, peso muerto, bueno, cualquier tipo de ejercicio donde el desarrollo en la fase concéntrica o el desarrollo de la potencia en la fase concéntrica es lo más importante para optimizar el rendimiento. Entonces, de modo introductorio, para aclarar muy bien la temática, es fundamental entender este concepto del reclutamiento de las unidades motoras y la fatiga, cómo se comporta o cómo es el comportamiento del reclutamiento de unidades motoras ante diferentes tipos de ejercicio. Como vemos acá en esta gráfica de Bosco, donde nos muestra cómo es el reclutamiento de unidades motoras desde las fibras de menor estímulo eléctrico, como son las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción explosiva. Y nos muestra ejercicios a través de los saltos, como un salto a máxima intensidad inferior a 15 segundos de tiempo. El reclutamiento de unidades motoras es selectivo, o sea, básicamente el potencial eléctrico se centra en la activación de las fibras explosivas, pero a medida que va aumentando el tiempo, se va generando un reclutamiento de todas las unidades motoras, pero ya no por calidad del estímulo eléctrico o por la calidad del ejercicio, sino por fatiga. De la misma manera, vemos este ejemplo acá como cómo es el orden de reclutamiento cuando empezamos a hacer ejercicios submáximos, con carga submáxima y a velocidad media o controlada. Vemos que al principio se genera un reclutamiento primero de las fibras lentas, pasamos a las fibras intermedias y terminamos con las fibras explosivas, o sea, reclutando todos los diferentes tipos de fibras o unidades motoras. Este tipo de reclutamiento aplica a la famosa ley de Henneman o la ley del tamaño o del reclutamiento de unidades motoras por tamaño o por intensidad. A medida que va aumentando la intensidad, voy generando mayor reclutamiento de unidades motoras. Y esta aplica al reclutamiento de unidades motoras selectivas, que va básicamente enfocado a los ejercicios de velocidad o de máxima velocidad o potencia. Entonces, desde esta explicación que acabamos de dar, hay tres tipos diferentes de formas o tres tipos de reclutamiento diferentes cuando realizamos un ejercicio. Podemos reclutar unidades motoras a través de la máxima velocidad. Podemos, perdón que aquí puse velocidad y velocidad es fatiga. Podemos reclutar a través de mucha carga por tensión y podemos reclutar por fatiga, o sea, ya el músculo se fatiga y también recluta todas las unidades motoras para cumplir la actividad que vamos a hacer. Eso es muy importante entenderlo porque si nosotros entendemos cómo se genera el patrón de reclutamiento de unidades motoras a la hora de utilizar un encoder lineal o un acelerómetro, podemos darle un mejor uso porque sabemos que una pérdida de la velocidad en la serie durante la realización de un ejercicio nos está mostrando que cambia el patrón de reclutamiento y por obvias razones sería muy beneficioso para el deportista llegar a controlar la pérdida de velocidad para garantizar que el reclutamiento de unidades motoras se está generando en las fibras que yo quiero entrenar con ese ejercicio o en la manifestación de fuerza que yo quiero desarrollar con ese ejercicio, ya sea máxima potencia mecánica, hipertrofia, fuerza con altas cargas, bueno, va a depender del objetivo del entrenador. Aquí pongo básicamente cuatro ejercicios diferentes donde vemos por electromiografía que medimos aquí en el laboratorio y vemos lo que explicábamos ahora. Ante cada tipo de contracción o de ejecución de un movimiento, vemos que el cerebro envía potenciales eléctricos completamente distintos. Aquí vemos una contracción isométrica máxima y vemos como acá sí hay una tetanización
los grupos musculares que se están evaluando en este momento, vasto lateral y vasto medial. Miren que hay un pico rápido de producción de fuerza, pero es mucho más amplio el área bajo la curva que estamos viendo en este ejercicio. Cuando hacemos un ejercicio como una sentadilla clásica a máxima velocidad, vemos que el comportamiento de la onda es completamente diferente al de una contracción isométrica. Cuando hacemos un ejercicio, por ejemplo, un clean, un derivado del levantamiento olímpico, vemos que el potencial eléctrico se presenta en picos o hay una lluvia muy intensa de potenciales eléctricos para generar gran activación muscular. Y cuando hacemos un ejercicio como un squat down, donde hay una isometría previa y después un pico alto de producción de fuerza. Entonces, entendiendo esto, sabemos que todos los ejercicios van a generar un reclutamiento de unidades completamente diferente y esto va a estar en función de los objetivos que busque el entrenador o de las características de la modalidad deportiva. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Realizamos el test de la 1RM, buscamos ante diferentes cargas ir realizando repeticiones de forma progresiva ante diferentes cargas para ir determinando cuál era el peso máximo donde en este caso el deportista podía movilizar una sola repetición. Y cada una de esas repeticiones o esas series que fuimos haciendo para llegar al peso máximo, pues lo evaluamos con un encoder lineal. Entonces, lo que nosotros encontramos en las variables, o lo que nosotros vemos en las variables, aquí lo que vamos a ver es la relación entre carga, que son los pesos que están abajo, y la producción de fuerza pico en cada repetición, en cada serie, perdón, o sea, con 102 kilos, con 116, 125, y así sucesivamente hasta que llegó a su carga máxima, que fueron 172 kilogramos. Obviamente la producción de fuerza fue mayor en la medida en que fue aumentando la carga que desplazábamos. Si nosotros analizamos la relación carga-potencia, vemos que hay una zona óptima donde el deportista genera o produce o desarrolla la mejor relación de potencia mecánica y no tiene el mismo comportamiento de la fuerza. Vemos que la potencia fue aumentando y llegó a una carga donde la potencia empezó a caer hasta el nivel mínimo, que coincide justamente con el máximo de la 1RM. Eso es importante, ¿por qué? Porque según las teorías de González Vadillo, lógicamente la fuerza máxima no existe, porque ante cada carga relativa, entiéndase carga relativa, cada peso que estamos movilizando corresponde a un porcentaje de la 1RM. Cada carga relativa, si la movemos a la máxima velocidad concéntrica, vamos a generar la máxima fuerza posible ante esa carga. La conclusión es que no existe una zona de la 1RM para entrenar la fuerza máxima como la entendimos antes, que era trabajar entre el 100 y el 90%, sino que ante cualquier carga relativa, si yo acelero o muevo la barra a la máxima velocidad en la fase concéntrica, estoy aplicando la máxima fuerza posible y por ende es un entrenamiento de fuerza máxima, lo que quiere decir que ante 102 kilos hay una fuerza máxima, 116 hay una fuerza máxima y entre cada carga relativa hay un valor de fuerza máxima. Lo mismo ocurre con la potencia. No hay un entrenamiento de la potencia, o sea, decir voy a entrenar potencia en cuanto al entrenamiento, la metodología del entrenamiento de la fuerza, porque ante cualquier carga movilizada siempre va a haber una velocidad X de desplazamiento, o sea, siempre para mover un peso va a existir un valor de velocidad y fuerza, o el peso movilizado a cierta velocidad es potencia. Entonces no podríamos decir que voy a hacer un entrenamiento de potencia, porque cada vez que yo entreno, pues entreno potencia, porque voy a movilizar una barra a cierta velocidad. Como vemos acá, lo que buscamos es determinar cuál es la zona donde el deportista genera la mejor potencia o en qué rango de intensidades o de pesos el deportista genera la mejor potencia o la zona de máxima eficiencia mecánica, porque a partir de esta es donde nosotros vamos a determinar cuáles son los pesos y cuáles son las velocidades con las que vamos a entrenar. Si nosotros analizamos el comportamiento de la velocidad, pues lógicamente estas dos gráficas nos llevan a la famosa ley de Hill, donde nos dicen que a mayor fuerza, menor velocidad, y lo vemos acá, a 172 kilogramos estoy generando o genera el deportista
2.732 newtons y a una velocidad de 0,49. Y si nos vamos al otro extremo, a la menor fuerza, que fueron 2.020 newtons, pues estaba desarrollando una velocidad de 1,03 metros sobre segundo. Entonces, la fuerza es inversamente proporcional, el nivel de fuerza es inversamente proporcional, perdón, al nivel de velocidad. Pero también hay una zona donde la carga movilizada se relaciona con la mejor o con la velocidad de desplazamiento y coincide con carga y velocidad al mejor valor de potencia. Y nos regresamos a esta gráfica, que es donde se relaciona la fuerza o el peso con la velocidad, y aquí vamos a determinar cuál es la zona donde el deportista generó el mejor nivel de potencia. Y la última gráfica pues tiene que ver con la aceleración, donde sabemos que la aceleración tiene una relación directa con la fuerza. O sea, a mayor aceleración, el deportista también va a realizar o va a generar mayores niveles de fuerza. Entonces, teniendo claro esto, vemos que las dos variables que más nos van a importar o que más nos interesan en el entrenamiento, de este caso, en el entrenamiento de la fuerza, lógicamente va a ser la variable potencia. ¿Por qué? Porque a medida que mejoramos la velocidad de desplazamiento ante una carga determinada, el deportista está mejorando la fuerza. Entonces, movilizar una carga relativa, cualquier porcentaje de la 1RM, y mejorar la velocidad de desplazamiento, va a estar mejorando la fuerza aplicada en este caso. Para el ejemplo que hoy vamos a prescribir a partir de la mejor zona de potencia mecánica, vemos que a velocidades entre 0,96 metros sobre segundo y 0,86 se generan los mejores niveles de potencia, que están entre 2.169 watts y 2.070 watts. Este es el rango donde el deportista genera la mejor potencia mecánica y está entre 125 y 145 kilogramos. Teniendo claro esto, vamos a ver que la zona de potencia está entre el peso que acabo de decir y la velocidad de ejecución que acabo de decir. Entonces ya tenemos tres variables muy claras. Como sacamos la 1RM del deportista, ya sabemos en función de cuál fue el peso máximo, entonces estos 125 kilos, ¿a qué porcentaje de la 1RM qué porcentaje son? ¿A qué porcentaje corresponde? Ejemplo, si en la sentadilla máxima sacaste 100 kilogramos de una repetición, pues sabemos que 50 kilogramos van a ser el 50% de la 1RM. Entonces ahorita vamos a ver esto, pero lo que más nos interesa es el peso o el rango de peso donde desarrolló la mejor potencia, que en este caso fue entre 125 y 143 kilogramos, y la velocidad de ejecución con la que se mantiene en este rango de la potencia mecánica. Bien, entonces cuando hacemos un análisis integral con el encoder, vemos que aparece una curva como estas, donde hay una relación, aquí lo pongo más claro, hay una relación inversa entre la 1RM o el aumento de la fuerza en la 1RM y el nivel de potencia. Y vemos que sobre la línea gris hay una zona curva, que es el área bajo la curva también, donde ya cruza por una esquina la línea azul y la línea gris, y también donde la cruza por este lado. Esa zona es conocida como la zona de eficiencia mecánica, que ya dijimos que iba a estar entre 125, perdón, en este caso está entre 107 y 147 kilogramos, la zona más amplia de potencia. Lo que pasa es que es una zona de baja carga y alta velocidad, y aquí hay una zona de alta carga y baja velocidad. Tendríamos que escoger la zona en que el deportista quiere entrenar. Y el rango de las velocidades donde el deportista se mueve entre estas zonas, que está entre 0,96 y 0,86 metros sobre segundo. Como vemos, hay un 10% de posibilidad de pérdida de velocidad entre la carga menor y la carga mayor. Pero si nosotros cerramos un poco más el rango de esta área de eficiencia mecánica y la tomamos desde el punto más alto de la línea o del área bajo la curva hasta el punto donde viene y quiebra de nuevo, vemos que ahí están los 125 kilogramos y los 143 kilogramos que vimos anteriormente. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer cuando prescribimos el entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad? Ahí nos remitimos a las teorías de González Vadillo,
donde nos plantea que la pérdida de velocidad está relacionada directamente con el carácter del esfuerzo, que es un término original de ellos, y plantean que el carácter del esfuerzo es la relación entre las máximas repeticiones realizables a una intensidad determinada y las repeticiones realizadas. Vamos a ver ahora que ante cada porcentaje de la 1RM hay una posibilidad de repeticiones realizables. Ejemplo, ante el 80% podrían haber la posibilidad o puede existir la posibilidad de generar 8 repeticiones, pero según el número de repeticiones que yo haga ante esa carga o ante ese número posible de repeticiones, el carácter del esfuerzo va a ser mayor o menor. Vuelvo al mismo ejemplo. Si con el 80 yo puedo hacer 8 y quizá hago solo 2 o hago 3, el carácter del esfuerzo para ese ejercicio va a ser menor que si hiciera las 7 o las 8 repeticiones realizables para esa respectiva intensidad. Lo otro que nos dicen es que ellos comprobaron, González Vadillo y colaboradores, que existe una gran variabilidad, intersujetos, o sea, entre diferentes sujetos, en el número de repeticiones totales que se puede hacer en una serie ante diferentes porcentajes de la 1RM. También existe una gran variación en el número de repeticiones realizadas ante la misma carga con una pérdida de velocidad, lo que quiere decir que nosotros podemos, un deportista puede llegar a realizar, por ejemplo, con el 90%, donde las tablas nos informan que puede estar alrededor del 4 o 6 repeticiones. Para un deportista muy resistente podría llegar a ser 6, 7, 8 repeticiones. Entonces hay gran variedad intrasujetos en cuanto al número de repeticiones que pueden llegar a realizar frente a una carga relativa de la 1RM. Por tanto, programar un número fijo de repeticiones y serie para todos los deportistas hace que el grado del esfuerzo y la fatiga sea diferente. O sea, si yo le pongo a todos los deportistas hoy a entrenar, no sé, 6 repeticiones al 80% de la 1RM, la fatiga o la carga va a ser completamente diferente para todos, porque, vuelvo y repito, lo que plantea González Vadillo, y vamos a ver que es muy cierto, todos los deportistas van a poder realizar a más o menos velocidad el ejercicio ante esa carga y también van a poder hacer más o menos repeticiones unos sujetos que otros. Entonces, el esfuerzo y la fatiga ante una misma carga siempre va a ser diferente. No podríamos prescribir con objetividad cuando planteamos un entrenamiento de la fuerza basados en el porcentaje de la 1RM para un grupo muy grande o para deportistas diferentes. Perfecto. También nos dice que dar por finalizada la serie cuando se alcanza una determinada pérdida de velocidad permite evitar que los deportistas alcancen elevados niveles de estrés mecánico, metabólico y hormonal. Entonces empezamos a ver el sustento o la importancia del entrenamiento basado en la velocidad. Ellos plantean que una pérdida de la velocidad superior al 10%, como lo vamos a ver ahora en la serie, es un indicativo de que el deportista, el carácter del esfuerzo de ese ejercicio ya está perdiendo un componente con predominancia neuromuscular, o sea, trabajo sobre la zona de potencia, que es la que yo quiero entrenar, y empieza a generar un estrés más muscular o mecánico, y también empieza a generar un estrés mecánico y metabólico y hormonal, lo que ya nos llevaría a adaptaciones de tipo estructural, como por ejemplo la hipertrofia. Este es un detalle muy importante porque a veces prescribimos entrenamiento para mejorar la potencia mecánica y terminamos mejorando la resistencia o aumentando la masa muscular del deportista. En cuanto a las aplicaciones prácticas, nos dicen que programar la pérdida de la velocidad en la serie utilizando dispositivos como los encoder o los acelerómetros, pues van a permitir mayor objetividad a la hora de gestionar la fatiga o la carga durante el entrenamiento. Si no se dispone de herramientas para monitorizar la pérdida de velocidad en la serie, se puede utilizar el carácter del esfuerzo para evitar que el deportista alcance una excesiva pérdida de la velocidad en la serie. Entonces vámonos a un ejemplo práctico en lo que plantean estos autores, sobre todo actualmente Carlos Balsalobre y González Vadillo, que ya vamos ya para la tercera década donde él viene hablando del entrenamiento basado en la velocidad. Entonces vamos a ver dos parámetros muy importantes, el carácter del esfuerzo y la pérdida de la velocidad en la serie. Entonces ellos plantean que cuando yo tengo un acelerómetro o un encoder,
y yo puedo prescribir el entrenamiento. Entonces vamos a ver que para el caso de este deportista que nosotros evaluamos, vimos que la zona de máxima eficiencia mecánica estaba en donde, entre el 70 y el 80% de la 1RM, que estaba alrededor de 125 y 145 kilogramos. Esa era la zona donde él desarrolla la mejor eficiencia mecánica. Y que el peso eran 125 y 145, perdón que me equivoco acá en el número, y 145 kilogramos, y que la velocidad con la que desplazaba esa carga estaba entre 0,96 y 0,86 metros sobre segundo. Entonces, cuando nosotros vamos a prescribir el entrenamiento, ya sabemos cuál es la carga que vamos a movilizar. 124, 125 a 145 kilogramos. Puedo escoger un rango entre esos pesos porque eso estaría en una zona del 70 al 80% de la 1RM para ese entrenamiento. A partir de eso, vamos a realizar el número de repeticiones donde el deportista mantenga la velocidad entre 0,9, 0,96 y 0,86 metros sobre segundo. Cuando ya empiece a disminuir la velocidad, paramos las repeticiones de la serie, le damos una pausa que puede estar alrededor de 1, 1.30 y volvemos a iniciar de nuevo a la máxima velocidad. Controlamos la velocidad hasta que el deportista va perdiendo de nuevo el 10%. ¿Por qué el 10%? Porque aquí vemos que cuando hay una pérdida del esfuerzo del 10%, el carácter del esfuerzo es bajo. O sea que estamos desarrollando o estamos estimulando mejor la zona neuromuscular con un objetivo de potencia mecánica. Si el carácter del esfuerzo, si la pérdida de la velocidad es mayor al 20, 30, 40 o 50% porque yo hice más repeticiones, entonces empiezo a tener un esfuerzo o una percepción o un carácter del esfuerzo cada vez más alto y esto me va llevando a que ya empiezo a tener predominio energético de otro sistema energético, que en este caso podría ser el glucolítico, y también empiezo a estimular otras fibras, como vimos al principio, empiezo a reclutar otras unidades motoras a través de la fatiga, por eso podría llegar a desarrollar o a generar una adaptación diferente a la que yo estoy buscando, que lo que quiero es desarrollar al máximo la potencia mecánica. Entonces, vamos a ver que el volumen del entrenamiento cambia completamente bajo este tipo o esta metodología de entrenamiento. Cuando yo planifico, ya no tengo el número de repeticiones que voy a realizar, las tengo escritas en un cuaderno, porque no podría ser así, porque depende del nivel de fatiga con la que el deportista entrene hoy. Yo ya tengo los pesos que voy a movilizar y la velocidad programada en el encoder, o veo en el acelerómetro la velocidad en la que se tiene que mantener el deportista. Empieza la primera serie, hace 1, 2, 3, las que alcance a mantener la velocidad que yo quiero, le doy una micropausa y vuelvo a repetir la serie y mantengo el mismo ciclo hasta donde ya el deportista haga el número de series donde ya la velocidad no se mantenga. En función de esto, yo ya puedo decir, en el entrenamiento de hoy realizamos, no sé, 14, 15, 16 repeticiones, pero garantizo que todas se hicieron en la zona de máxima eficiencia mecánica. Ahora, cuando nosotros no tenemos un acelerómetro y no tenemos un encoder, pues nos vamos a basar en esta tabla donde nos plantean los autores que para cada porcentaje de la 1RM, como ustedes ven acá, ante el 50, el 60, el 70, el 80, el 90 y el 100, y en la parte de abajo ven que hay unas posibles repeticiones realizables. Por ejemplo, el 100% va a realizar una, al 90 se pueden realizar unas 4, al 80 unas 8, al 70 entre 12 y 14, y 20 y 25 al 60, y hasta 25 o 30 repeticiones cuando trabajo el 50% de la 1RM. Y lo que plantean ellos es que el carácter del esfuerzo es cada vez más bajo, o sea, el carácter del esfuerzo es menor cuando se dejan el siguiente concepto. Por ejemplo, acá vemos que ante el 80%, que vemos acá en la flecha, tengo realizables 8 repeticiones y ante el 70% tengo realizables 12 y 14 repeticiones. Ahora, para que el carácter del esfuerzo sea menor, vemos que
que yo debería realizar es, ante el 80%, entre 2 o 3 repeticiones, dejando en reserva o en recámara, como plantea Carlos Balsarove, alrededor de 5 repeticiones. Y cuando yo trabajo al 70, estaría haciendo 4 repeticiones, dejando en reserva alrededor de 10 repeticiones. Esto que plantean ellos y que recomiendan cierto número de repeticiones que puedo realizar para mantener el carácter del esfuerzo menor, tiene una relación directa con la pérdida de la velocidad en la serie. O sea, si yo tengo un transductor de velocidad y controlo la carga, pues podría ver que cuando hago 3, 4 o 5 repeticiones, la pérdida de la velocidad ante esta carga, por ejemplo, el 70% va a ser mayor al 10% o sea, la pérdida de la velocidad va a ser mayor al 10%, tendría que parar. Pero si no tengo el transductor de velocidad, pues veo o me puedo basar en estas tablas donde me dice, si con el 70% voy a trabajar, puedo hacer 12 repeticiones, pues para que el carácter del esfuerzo sea bajo, solo voy a hacer 3 o 4. Lo mismo para el 80 y lo mismo para cualquier carga que yo quiera entrenar, dependiendo del número de repeticiones que yo realizo en relación a las que se pueden llegar a realizar, pues vemos que el carácter del esfuerzo va a ser bajo, por ejemplo, al 70% si yo hago 4, va a ser medio si yo hago 5, va a ser medio alto si yo hago 6 u 8, va a ser muy alto el carácter del esfuerzo si yo hago 9 y va a ser máximo si yo hago 12. Eso es un dato muy importante a la hora de prescribir el entrenamiento porque, vuelvo y repito, si buscamos adaptaciones en la máxima zona de eficiencia mecánica, pues el carácter del esfuerzo siempre debería percibir una fatiga muy baja en el deportista, porque la adaptación o el máximo esfuerzo es neuromuscular, sobre todo sistema energético de los fosfáginos y reclutamiento de fibras explosivas. Si yo me paso en las repeticiones, empiezo a tener predominio del sistema glucolítico y empiezo a reclutar las fibras intermedias, o empiezo a tener el reclutamiento completo de unidades motoras, pero no por calidad, sino por fatiga. Entonces, el entrenamiento controlando la velocidad, ya resumiendo, controlando la velocidad, primero, determinando el valor de la 1RM, determinando la zona de potencia mecánica, los pesos donde se encuentra esta zona mecánica, las velocidades con las que yo entreno en esa zona de eficiencia mecánica. Si tengo un acelerómetro o un encoder, controlo la pérdida de la velocidad en la serie, micropausa y vuelvo a controlar la pérdida de la velocidad en la serie hasta que ya la pérdida sea superior al 10% para que, me remito de nuevo a la tabla, para que la pérdida de la velocidad en la serie, el carácter del esfuerzo sea menor. Si yo no tengo el encoder, pues tengo las zonas, pero entonces ahora voy a hacer las que se recomiendan para cada porcentaje relativo de la 1RM para que el carácter del esfuerzo también sea bajo, que va a estar en función de qué, vuelvo y lo repito, de las posibles realizables que están en la zona de abajo y cuántas realicé. Entre menos realice, el carácter del esfuerzo va a ser cada vez menor, con un objetivo más hacia las adaptaciones de máxima potencia mecánica si realizo a la máxima velocidad concéntrica, lógicamente. Entonces, el resumen de esto es que si nosotros gestionamos la fatiga a través de la pérdida de la velocidad, que es el principal indicador de fatiga en el entrenamiento de fuerza, podríamos optimizar el rendimiento mecánico, en este caso en la fase concéntrica, como lo estábamos hablando desde el principio de este video, para generar las adaptaciones que deseamos. En este caso, en el CrossFit, sabemos que aunque las pruebas son combinadas, si nosotros mejoramos la potencia del deportista de forma individual o de forma aislada, haciendo entrenamientos sobre las zonas específicas de eficiencia mecánica, vamos a potenciar el rendimiento en general ante cualquier otro tipo de carga y combinado también con el desarrollo de la potencia aeróbica a través de entrenamientos enfocados a esa zona de adaptación metabólica, pues vamos a mejorar la integralidad de las pruebas del CrossFit, donde está la resistencia, la fuerza, la potencia, la velocidad. Bueno, entonces espero que este video
les haya servido y vamos a ir mostrando poco a poco algunos de los trabajos que estamos realizando con CrossFit, aunque es aplicado a cualquier modalidad deportiva en el entrenamiento de la fuerza en la fase concéntrica, poder optimizar el entrenamiento a través de la gestión de la pérdida de la velocidad, o sea, a través de la gestión de la fatiga. Muchas gracias.